Pues entramos con el capítulo 24 de Mateo, que no es poca cosa, pero en el que personalmente creo que hay que centrar la forma en la que vamos a enfrentar este capítulo 24. Normalmente un servidor, personalmente me cuesta mucho entrar en ciertos temas que suelen ser no conflictivos, pero en los que suele haber opiniones distintas, ¿no? Es posible que hoy exprese alguna opinión con respecto a estos temas, pero lo voy a procurar hacer siempre en base a la palabra. Pero, como decía, a la hora de enfrentar este capítulo 24 es cuestión de centrar muy bien el tema. Y si yo leo el capítulo 24 solo, aparte del capítulo 23, y me olvido del 22, y no tengo en cuenta el 21, y no pienso en lo que se ha hecho en el 20 o lo que se ha dicho en el 20, y ya por abreviar, si no tengo en cuenta el capítulo 24 sin mirar desde el capítulo 1 de Mateo, me voy a perder muchas cosas y posiblemente lo que lea va a estar mediatizado por mi propia visión del capítulo y no va a tener el sustento, el apoyo de lo que dice todo el Evangelio. Y si yo me olvido desde el capítulo 1 hasta el capítulo 23, me olvido del linaje del rey de Israel, el hijo de David, que nace. Me olvido de Emmanuel, Dios con nosotros. Me olvido del Cordero de Dios. Me olvido del sacerdote al que Dios unge y presenta y trae a la tierra. Me olvido del arrepentimiento y me olvido de cambiar nuestra forma de vivir. Y me olvido de la religiosidad y me olvido de la parábola de los viñadores, donde el Señor mandó a sus siervos y cada vez que mandaba a sus siervos los mataban y decidió mandar a su hijo. Y me olvido de cuál es la roca sobre la que se edifica la congregación, la iglesia. Cristo mismo, la principal piedra del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon. Si me olvido de esa levadura de los fariseos, y si me olvido de la parte final del capítulo 23, donde el Señor Jesús sobre Israel, sobre Jerusalén, se lamenta de tantos intentos de atraer a su pueblo y que su pueblo no escuchara, pues resulta que leeríamos el capítulo 24 de una forma completamente distinta. La profecía tiene a un servidor que le gusta mucho ver paisajes, ver montañas, no una montaña, sino estos paisajes que están llenos de montañas. En mi tierra es tierra volcánica y los paisajes montañosos están ahí, es algo que está presente. Tú subes 10 metros y ya estás subiendo, ya estás en ascenso. Y si vas a las partes altas, a las partes centrales de las islas más montañosas, ves paisajes de estos en donde hay montañas difuminadas, montañas que sobresalen, montañas que están detrás, paisajes que están delante. Además hay unos roques, unas formaciones volcánicas muy curiosas. Hay montañas que están, ¿cómo se dice?, erosionadas, pero hay formaciones volcánicas que destacan, hay roques que se elevan sobre las montañas. Bueno, pues son formaciones, son paisajes muy bonitos. ¿Qué sucede? Que si tú te pones a caminar hacia esas montañas, la que parecía más cerca está más lejos. Y el roque que parecía que estaba aquí resulta que está detrás de otras montañas, ¿no? Estamos entrando a ver un paisaje que nos muestra una serie de montañas que desde nuestra perspectiva puede parecer que están más cerca y otras pueden parecer que están más lejos. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esto había pasado en el capítulo 21, ¿no? El Señor Jesús entró en Jerusalén, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues parece que no. Parece que no es ese momento. Dice el versículo 24, el capítulo 24, los primeros versículos. Dice que cuando Jesús salió del templo, el lugar en donde Dios hace habitar su nombre, lo leemos de forma repetida en el Antiguo Testamento,
Salió del templo y se iba. Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Edificios suntuosos, impresionantes, edificaciones altas, construcciones fuertes. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hay dos puntos de referencia que tenemos que tener en cuenta. Lo planteo así. En primer lugar, bendito el que viene en el nombre del Señor. El primer punto de referencia para entender la profecía es el Señor Jesús. Ahora, el mismo Jesús plantea que hay un lugar en donde el pueblo de Israel considera su centro, los judíos consideran su centro, su lugar de adoración. Ese lugar va a ser destruido. Y eso tiene lugar, es un hecho histórico, que tiene lugar en el año 70. Un general, Tito, rodea la ciudad, rodea Jerusalén, hay un asedio de aquella ciudad y es tal, tenían orden de no destruir, pero es tal el enfado, la ira que cogen de la resistencia que estaban haciendo los habitantes de Jerusalén, que él decide arrasar con todo, no puede aguantar a sus soldados. Estaban llenos de odio, de rabia y arrasaron con todo. En Roma sería un lugar interesante a visitar. Creo que hay un arco que conmemora ese evento. El evento del saqueo y la destrucción del templo. Allá hay una persona, un momento histórico. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y la dificultad para ver esas láminas, ese paisaje, qué es lo que está delante y qué es lo que está detrás, la reflejan aquí sus discípulos. ¿Cuándo van a suceder? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a acabar todo esto? ¿Cuándo por fin veremos tu reino establecido? Dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Esa destrucción. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y tenemos que entender por siglo el referirse a una era, a un sistema, a una forma de vivir, a una forma, a un sistema en el que se vive. ¿Cuándo pasará esta forma de vivir? Esto que nosotros conocemos hoy. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y entramos aquí en algo que personalmente creo que es muy importante. Nosotros tendemos a tratar de responder la misma pregunta que los discípulos hacen. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué va a pasar primero? ¿Y después qué viene? ¿Y después? ¿Y nosotros pasaremos la gran tribulación o seremos arrebatados antes? Y son cosas que nosotros tratamos de ver, creo que desde un punto de vista muy personal y pensando muy en nosotros mismos y no en lo que el Señor tiene que decir. Y el Señor Jesús en lo que llama la atención, o a lo que llama la atención es, por un lado, versículo 4, mirad que nadie os engañe, y es algo que Él recalca, es algo donde Él llama la atención, que nadie os engañe. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mucha gente que va a tener apariencia de piedad, pero que con sus actos desmienten eso que hablan. Mucha gente, no solo en lo que tiene que ver cuestiones religiosas, sino en todos los ámbitos de la vida, que parece que tienen valores cristianos, pero que en realidad su trasfondo es que pertenecen a este siglo. Mirad que nadie os engañe. Y el versículo 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y sobre estas dos afirmaciones, sobre estas dos llamadas de atención del Señor Jesús, queremos detenernos un poco. Mirad que nadie os engañe, mirad que no os turbéis. Y tenemos que pensar en qué es lo que significa esto. Si nadie nos engaña, es porque conocemos la verdad. Y si no nos turbamos, es porque tenemos paz. ¿Y de dónde podemos obtener nosotros eso? Juan, a partir del capítulo 14, os dejaré al Consolador, no os abandonaré, os dejaré al Consolador, el Espíritu de verdad.
Él os guiará a toda la verdad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que la primera llamada de atención que hace el Señor Jesús es que fijemos bien nuestro centro. Que antes de preguntarnos cuándo, preguntémonos cómo estamos. ¿En dónde está nuestro punto de referencia? ¿En solucionar nuestra situación o en conocer la verdad, vivir en paz? Hechos capítulo 1 dice que, el versículo 6, si a los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Si alguien quiere saber cuándo, no hay respuesta. Hay señales, pero no hay respuesta sobre cuándo. Pero hay un contraste en la respuesta del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da poder para conocer la verdad, nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo nos da poder para tener paz, nos da de su paz. Pero el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si ustedes se fijan, no se habla de la Iglesia como algo aparte, sino que se habla del reino de Israel, se habla de Israel. Venimos del capítulo 23, donde el Señor Jesús está hablando de Jerusalén, del lugar en donde Él hizo habitar su nombre. Ese lugar dice que iba a ser asediado porque no seguía al Señor, porque estaba poniendo ídolos en los lugares en los que el Señor tenía que habitar, incluso ídolos con apariencia de religiosidad, con la levadura de los fariseos incluso, pero ídolos que quitaban el sitio del Señor. El Señor nos dice que nadie nos engañe, que nos amarremos y busquemos la verdad y que busquemos el tener paz sobre cualquier circunstancia sin pensar en qué es lo que está pasando, pero pensando en que es necesario que todo esto acontezca, todas esas cosas, pero que aún no es el fin. Y estas son las cosas que suceden. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Hay naciones que se levantan contra sí y dentro del mundo, dentro del siglo que vivimos, hay distintos reinos, hay distintos sistemas o subsistemas, hay distintos grupos o bloques que están unidos entre sí, el bloque occidental, el bloque oriental, muchos y muy diferentes países que están unidos entre sí, pero que al final forman parte del gran sistema y dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y si por alguna razón el tema, por ejemplo, del COVID, todo lo que pasó nos llamó la atención, cómo pasó y cómo sucedió, y esas cosas tan extrañas, tan que nunca habíamos visto, que cambiaron nuestra forma de vivir. Hay una era ante COVID y una era post-COVID. Nuestra vida cambió y hasta hace poco teníamos que llevar mascarilla en la farmacia, y eso era impensable hace 3 años y pico. Si por alguna razón pensamos que eso, por ejemplo, es una señal de los últimos tiempos, tenemos que pensar lo siguiente, que cuando vengan las pestes, las guerras, los rumores de guerra, los terremotos y las grandes señales, va a ser muy evidente. Va a ser muy evidente. No va a haber ni una sola duda. Va a ser evidente de que estamos entrando ya en la parte final de los últimos tiempos, en ese proceso, en la parte final de ese proceso. Dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Todo esto, principio de dolores. Las que son aquí madres, recuerdan todos los días el dolor del parto, ¿verdad? ¿O lo recuerdan solo en algún momento? Una de las cosas que se hacía, porque los que somos padres, sí, Paco, tú fuiste. Los que somos padres que no hemos padecido ese dolor, sin embargo, sí hemos podido participar del proceso del parto, de lo que es el trabajo del parto. El parto empieza justo con la concepción. Y ahí el cuerpo de la mujer empieza a cambiar.
y entra en un proceso de cambios. Cambios físicos evidentes, cambios hormonales que cambian el cuerpo, pero que cambian su carácter, cambian su temperamento, su humor. Un día está más contenta, más alegre, su cansancio, su dinamismo, se viene abajo, las calores y todas estas cosas. Nosotros no lo hemos vivido, pero lo hemos visto. Si ustedes han ido a clases, ¿hay algún matrón o matrona aquí? Bueno, si han ido a clases de preparación al parto, ¿qué era lo que nos decían a los padres? Cuando llegue el momento, tú lo que tienes que decirle es que le va a doler mucho y que después va a empezar a dilatar y que las contracciones van a ser muy fuertes y muy duras. Todo eso se decían en la clase de preparación al parto. De todo eso se hablaba, de esas señales que anticipaban lo que iba a ser el momento del parto. Cuando las contracciones empiecen a estrecharse entre sí, pero el centro no eran las señales de que preparaban al momento del parto. Lo que se nos decía era, recuérdale que está dando a luz a su hijo. Recuérdale que está dando a luz a su hijo. Si nosotros pensamos en los dolores del parto, pero no pensamos en lo que viene después, estamos equivocando nuestro centro y entraremos con temor, con miedo, con desesperación, porque ese dolor hay que pasarlo. No se puede evitar. Ese trabajo de parto, hay que pasarlo. Hay que vivirlo. El versículo 8 dice que todo eso, de lo que ha hablado él antes, será solo principio de dolores. Voy a meter un poco la directa, ¿vale? Y me voy a quedar con ganas de algunas cosas, pero vamos a meter un poquillo la directa. Digamos que hemos escogido esta primera lámina o grupo de láminas y la vamos a retirar, ¿no? Hasta aquí, hasta el capítulo 8. Pero ahora viene otro grupo de láminas, de transparencias que nos muestran un paisaje que vamos a tener que quitar de una manera así un poco gruesa. Dice el versículo 9 que entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La persecución, por resumir, la persecución viene de fuera, pero también está dentro. La persecución viene de fuera, pero también está dentro. Unos a otros se aborrecerán. Y dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hombres contumaces, amadores de sí mismos, que no piensan en los demás, como dice el apóstol Pablo. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que se mantenga en la verdad y en la paz del Señor, viviendo en su poder, dice que ese es el que es salvo. Dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, no vamos a entrar en qué es lo que viene primero, si el arrebatamiento, la gran tribulación. Aquí ahora a continuación el Señor va a hablar de una tribulación como no ha habido nunca antes y que no habrá después. Una persecución brutal que va a sufrir su pueblo. Pero, si nosotros hemos recibido poder del Señor, no es para saber si vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación. Hemos recibido poder para ser testigos. Y voy a buscar la manera de plantear la siguiente pregunta. ¿Es posible que la iglesia sea arrebatada antes o después? Pero ¿está la iglesia arrebatada ahora en sus pensamientos? ¿Está la iglesia ahora presente hoy día aquí? ¿La función que tiene la iglesia se está cumpliendo? ¿El ser testigos hasta lo último de la tierra? Más que si vamos a ser arrebatados o no y en qué momento, nos debería preocupar y mucho que el poder que el Señor nos ha dado para ser testigos sea algo que se esté desarrollando en nuestras vidas como pueblo, como hijos de Dios. El Señor Jesús sigue diciendo que, cuando veáis en el lugar santo, dice el 15, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y no hay templo. Hoy día no hay templo.
o sí lo hay. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, el templo del Dios viviente. Y habla de una abominación desoladora, esa que habló el profeta Daniel cuando dijo que en el lugar santísimo se iban a poner ídolos, que iban a quitar, a volver impuros, iban a quitar el lugar de la adoración a Dios. La Iglesia está quitando la adoración al Dios viviente, único, increíble, majestuoso, y está poniendo otros ídolos en el lugar que le corresponde a Él. Cuando veamos esa abominación desoladora, entonces el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice el versículo 21, habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dice el versículo 25, ya os lo he dicho antes, que nadie nos engañe, tengamos paz. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, estemos percibiendo lo que se esté percibiendo a nuestro alrededor, no es nuestra misión saber tiempos y sazones que están solo en el corazón del Padre. Nuestra misión, nuestra responsabilidad, nuestra obligación es, sabiendo los tiempos que estamos viviendo, sabiendo en qué generación nos está tocando vivir, sabiendo no el futuro, sino el presente, hoy ser testigos donde el Señor nos ponga. Que el Señor nos ayude, que nos dé de su poder, que su poder en nuestras vidas nos santifique, nos limpie y se mueva con total libertad. Que a Él sea la gloria.